Clase 4 de hermenéutica. Continuamos con estas clases de hermenéutica, siguiendo el tema de las reglas de hermenéutica que ya iniciamos hace unas sesiones anteriores. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de las reglas de hermenéutica y vamos a analizar en esta clase la regla de hermenéutica titulada Toma la palabra en su contexto. Toma la palabra en su contexto. Un escrito se compone de su texto precisamente y también se compone de contexto, de tal forma que podemos nosotros señalar que un escrito se compone tanto de contexto como de texto. El contexto es la serie de circunstancias que están rodeando la idea central del texto. Todas aquellas circunstancias, aquellos antecedentes, toda aquella atmósfera que tiene, escenario que tiene, circunstancial y que van a dar lugar, que van a dar forma a la idea central del texto. El texto viene a ser entonces la idea central. De tal forma que nosotros vamos a descubrir en los textos que nosotros vamos a interpretar, vamos a descubrir que necesariamente tenemos que ir al contexto de los textos que nosotros tenemos, es decir, de las ideas centrales que nosotros queremos interpretar, que nosotros queremos descubrir. Y nos vamos a dar cuenta que a la luz de esta regla de hermenéutica, toma la palabra en su contexto, no tan solo me voy a enfocar en el texto, en la idea central, sino que tengo que tomar esa idea central a la luz de la palabra en su contexto, a la luz de la serie de circunstancias que están rodeando la idea central del texto. De tal forma que el contexto viene a ser todos aquellos versículos que están de manera anterior y de manera posterior al versículo que nosotros estamos o que pretendemos nosotros interpretar. De tal forma que contexto más texto nos da una adecuada interpretación. Se lo repito nuevamente. Si tenemos nosotros un contexto adecuado, lo sumamos al texto que nosotros queremos interpretar, es muy posible que vamos a lograr una adecuada interpretación. Alguien dijo en alguna ocasión de una manera muy acertada, todo texto sin contexto es un pretexto. Es decir, si a ti te presentan una exposición, una interpretación de algún capítulo sin estar guardando el contexto de ese capítulo, de ese versículo, entonces lo que seguramente vamos a tener es sencillamente algo fuera de todo contexto y es una interpretación totalmente inadecuada, nada acercada con la realidad hermenéutica que contiene el capítulo, el versículo que nosotros pretendemos interpretar. Vamos a un ejemplo, Mateo capítulo 18, versículo 18. 19 y 20. Dice lo siguiente: de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Normalmente, estos versículos que yo acabo de leer para ustedes, normalmente estos versículos se interpretan de manera totalmente fuera de su contexto y se interpretan con unas aseveraciones que la palabra de Dios no está estableciendo o que el texto no pretendía establecer. Por ejemplo, Mateo 18, 18. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Muchos toman este versículo y dicen, bueno, ahí la Biblia nos está diciendo que nosotros podemos atar, que todo lo que yo ate aquí en la tierra será desatado en el cielo. Entonces yo desato bendición para mi vida, yo desato prosperidad, etcétera. Yo ato la escasez y demás, y toman estas ideas y se sostienen en que Mateo 18, 18 lo está diciendo, en que la palabra de Dios lo está diciendo, cuando no están tomando la palabra
en su contexto. Y al no tomar la palabra en su contexto, esa interpretación que ellos pretenden dar, esa interpretación que ellos pretenden han arribado, no es lo que la Biblia está enseñando. Mateo 18:19, otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y algunos interpretan y dicen, bueno, aquí la palabra de Dios lo que nos está señalando es que es necesario solamente ponernos de acuerdo dos y pedimos cualquier cosa al Padre y el Padre que está en los cielos hará lo que nosotros le pedimos, porque está diciendo si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, bueno, queremos pedir un auto, queremos pedir X cosa, entonces vamos a pedirlo, estamos dos, estamos cubriendo lo que la palabra de Dios dice y entonces dicen el Señor está obligado a que desde los cielos Él nos va a responder. Y está fuera de lugar totalmente la interpretación, el alcance, el propósito que tenía Mateo 18:19, porque no se está cuidando tomar la palabra en su contexto. Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oh, es muy socorrido. Antes de iniciar las reuniones cristianas, dicen, Señor, estamos más de dos o tres aquí reunidos. Tú has prometido que estarías aquí y, Señor, que venga tu presencia y que se mueva en medio de nosotros. Lo cual es totalmente fuera de toda el propósito hermenéutico que tienen estos versículos. Vea cómo normalmente se desfiguran realmente los versículos, se tuerce la escritura y por no tomar la palabra en su contexto, por tomarla de manera muchas veces literal, entonces es que se cometen estos abusos y se da una interpretación fuera de toda hermenéutica, una interpretación que la Biblia no sostiene. Y peor aún, sostienen que la palabra de Dios dice lo que ellos han interpretado, lo creen, lo sostienen, lo predican, lo enseñan y eso es terrible totalmente. No, vamos nosotros a tomar entonces de manera seria el estudio de la palabra de Dios, vamos a ejercer esta regla de hermenéutica titulada Toma la palabra en su contexto. Toma la palabra en su contexto. El texto que nosotros tenemos, Mateo capítulo 18, versículo 18, 19 y 20. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, vamos a tomar la palabra en su contexto, vamos a dar una interpretación adecuada. Vamos a tomar la palabra en su contexto. Muy bien. Prepárese, tome la palabra en su contexto. Para tomar la palabra en su contexto, lo que nosotros necesitamos es conocer el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es la serie de circunstancias que rodean la idea central del texto. ¿Cuál es la serie de circunstancias que están rodeando la idea central de Mateo 18, 18, Mateo 18, 19, Mateo 18, 20? ¿Cuál es la idea, las circunstancias que están rodeando esta idea central que tienen frente a sus ojos? ¿Cuál es la idea central? Eso es el contexto. Habíamos mencionado hace unos momentos que el contexto nosotros lo vamos a encontrar en los versículos anteriores y también en los versículos posteriores al texto que nosotros pretendemos interpretar. Vamos entonces al contexto de Mateo 18, 18, 19 y 20 y vamos a descubrir si realmente significa lo que acabo yo de mencionar, que inadecuadamente se hacen diversas interpretaciones fuera de todo lo que la palabra de Dios está diciendo, y vamos a descubrir lo que quiere entonces enseñar la palabra de Dios. Vamos al contexto, vamos a la serie de circunstancias que están rodeando la idea central del texto. Y para eso vamos a retroceder hasta el versículo 1, Mateo capítulo 18, versículo 1, desde el versículo 1, para ir nosotros entendiendo esta serie de circunstancias que están rodeando la idea central que contienen nuestros versículos que nosotros pretendemos interpretar.
De tal forma que nosotros cuando nos situamos en Mateo capítulo 18, versículo 1, comenzamos a leer lo siguiente. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Inicia entonces todo este contexto con una discusión de quién es el mayor. Vienen los discípulos del Señor al Señor Jesucristo y lo abordan con una pregunta y le dicen, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Hay una discusión entonces con los discípulos de quién es el mayor. Vamos a irlo siguiendo con mucho cuidado. Después de esto, dice, versículo 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Ellos en el versículo 1 están preguntando, Señor, ¿quién es el mayor? Y en el versículo 2 y 3 el Señor les está diciendo actitud de niño. Esto es lo que importa. Actitud de niño. ¿Quién es el mayor? Aquel que tiene una actitud de niño. Aquel que no le importa ser mayor. Aquel que no pretende ser mayor. Aquel que no pretende brillar. Aquel que tiene una actitud como la de un niño. Versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y entonces el Señor Jesucristo les está dando la respuesta. ¿Quién es el mayor? El mayor es el que se humilla como este niño que estoy colocando delante de ustedes, con el cual estoy dando este ejemplo. Y entonces el Señor les responde, ser mayor en el reino de los cielos es muy diferente, difiere a ser mayor en la tierra. En la tierra el que es mayor es el que brilla, el grande, el poderoso, pero en el reino de los cielos dice es al contrario, es el más pequeño, es el que sirve, es el que es como un niño. Versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Bueno, comienza esta discusión, ¿quién es el mayor? Después el Señor comienza a darle la respuesta, el mayor es el que tiene una actitud de niño, y ahora el Señor les está diciendo, y deben de ser como niños para recibirme a mí también, deben de tener humildad para recibir al Señor. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, lo que el Señor está diciendo, no piensen en grandezas, no piensen en brillar, sean como niños y en esa humildad recíbanme a mí. Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ahora el Señor lo que está hablando es de pequeños, estos pequeños que creen en mí, que son los nuevos creyentes, y lanza el Señor Jesucristo una seria advertencia, y es esta, que no pongas tropiezo a los nuevos creyentes, que no seas de tropiezo para estos pequeños que creen en mí, ¿sí? Ahora vea, el Señor está cambiando toda la narración que tenemos, comienza con una discusión, comienza con una enseñanza, una ilustración del Señor. Ahora el Señor está cambiando la dirección y ahora está hablando acerca de los tropiezos. No pongas tropiezo a los hermanos pequeños, no peques contra un nuevo creyente. Vea con mucha atención cómo desde el versículo 1 ahora al versículo 6 está cambiando la dirección de esta narración que nosotros tenemos. Versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y el Señor continúa en este tema de los tropiezos. Continúa con la realidad de que habrá tropiezos en el caminar cristiano y con la advertencia de que ante esta realidad de que habrá tropiezos en la vida cristiana, que no seamos nosotros los que seamos autores de poner tropiezo, sobre todo a estos pequeños que creen en mí, como dice en el versículo 6. Ahora, vea el versículo 8 y 9.
Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. El Señor en el versículo 7, en el versículo 6 ha hablado acerca de los tropiezos, versículo 7 ha hablado de la realidad de los tropiezos, versículo 8 y 9. Ahora nos está hablando de ser radicalmente contra el ser de tropiezo. Evita al máximo el que seas de tropiezo, tratar radicalmente el ser de tropiezo, evitarlo al máximo. Ahora, versículo 10 y 11. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido es lo que había tropezado. ¿Lo está viendo? El contexto que el seguimiento que nosotros tenemos es que estamos tomando la palabra en su contexto. El contexto que nosotros tenemos hasta este momento ha sido tropiezo. Entonces, cuando el Señor dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, tiene la implicación que Él ha venido a salvar lo que había tropezado. Versículo 12. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? La que había tropezado. Entonces, aquí tenemos que la oveja que se descarrió es la oveja que tropezó. ¿Sí? Y el contexto que nosotros tenemos, entonces toma la palabra en su contexto, el contexto que nosotros hemos tenido es que entonces, ¿por qué tropezó esta oveja? Esta oveja tropezó porque Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, alguien le fue de tropiezo a esta oveja y por eso la oveja se descarrió y tropezó, siguiendo entonces tomando la palabra en su contexto. Versículo 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron, que no tropezaron. Así que no es voluntad de su Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Nuevamente vuelve a mencionar a estos pequeños que había mencionado ya en el versículo 6 y vemos entonces que no es voluntad de Dios que se peque contra los hermanos. No es voluntad de Dios que se peque contra los hermanos haciéndolos tropezar. Y entonces llegamos al versículo 15, Mateo 18:15. Ahora sí hemos tomado la palabra en su contexto y entonces dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Vamos a ver lo que está implicando este versículo. Por tanto, es decir, en resumen de todo lo que he dicho anteriormente, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 que nos ha presentado. Entonces comienzan hablando de quién es el mayor, una discusión entre ellos. El Señor pone el ejemplo de un niño, deben de ser humildes, me deben de recibir en esa humildad de un niño, etc. Después pasa el Señor a los tropiezos para los pequeños, los nuevos creyentes. Vemos la realidad de los tropiezos en el mundo, vemos la severidad del Señor. Si eres de tropiezo, no seas de tropiezo, mejor corta tu mano, corta tu pie, etc. Y vemos todo esto y entonces llegamos a Mateo 18:15. Por tanto, en resumen de todo lo dicho anteriormente, si tu hermano peca contra ti, entonces ya tenemos más sentido a lo que nosotros estamos leyendo. Si tu hermano peca contra ti, es decir, te pone tropiezo, el Señor, no es voluntad que pongan tropiezo un hermano a otro, no es voluntad de Dios que peque un hermano contra otro, pero si tu hermano lo hace, peca contra ti, te pone tropiezo, ¿sí? Ya el Señor ha mencionado la gravedad de hacerlo, ya el Señor ha mencionado que no es voluntad de Dios pecar contra los nuevos creyentes, contra los nuevos hermanos, pero aún así un hermano lo hace.
¿Qué tienes que hacer? Ve y repréndele estando tú y él solos. Es decir, confróntalo con ese pecado. ¿Cuál pecado? El pecado con el que él me quiere hacer tropezar, el pecado que él ha hecho contra mí. Si te oyere, es decir, si se arrepiente del pecado, del tropiezo que ha puesto en tu vida, entonces has ganado a tu hermano, es decir, lo has llevado al arrepentimiento. Muy bien, vamos a ver aquí algunas ideas y verdades que contiene este versículo muy importantes, porque también desgraciadamente estos versículos, Mateo 18, sobre todo en esta disciplina eclesiástica que aparece en los siguientes versículos, se toma como una base bíblica para poder ir contra un hermano que ha pecado y depositar sobre él todo el peso de la ira de Dios, todo el peso de la ley y tratar incluso a veces hasta de destruir al hermano, excomulgarlo, tú no eres de nosotros, fuera de aquí, tú has pecado, etcétera. Pero vamos a ver el sentido. Por eso es necesario tomar la palabra en su contexto. Miren, nosotros tenemos aquí, por tanto, si tu hermano ha pecado contra ti, es algo grave, el hermano ha pecado, ¿sí? El contexto que nosotros tenemos es que se pone la gravedad, se ha enseñado la gravedad de poner tropiezo, del pecar contra un hermano, se ha mencionado que no es voluntad de Dios, etcétera, pero por alguna razón el hermano lo hace. El hermano peca contra alguien, ¿sí? Tenemos entonces una primera acción cuando alguien peca contra mí. ¿Cuál es esta primera acción? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. La primera acción que se debe tomar es ve y repréndele estando tú y él solos. Ahora, mucha atención con esto. La palabra ve viene del griego hupago, que significa ir sin ruido, ir sin atraer la atención. Y esto es muy importante y desgraciadamente esto es lo que no se hace en la disciplina eclesiástica. Cuando inicia una disciplina eclesiástica, lo primero que se hace es totalmente mucho ruido. Se empieza a hacer ruido, se empieza a difamar al hermano, se empieza a decir, oh, miren, hizo esto, y se empieza a hacer, o sea, a hacer todo lo contrario a lo que la palabra de Dios está diciendo. Si alguien pecó contra ti, ve sin ruido, ve sin atraer la atención a él. Ahora, ¿quién tiene que ir? Tiene que ir el que ha sido ofendido. No debes de ponerte en una posición de, que venga y que me pida perdón, que venga y que reconozca su pecado contra mí. No, tiene que ir, ve, tú tienes que ir. Tenemos una acción positiva, ve, y esta acción positiva es, tienes que ir a buscar al que te ofendió. No debes esperar a que él venga. Y tenemos una acción totalmente discreta. El tema ha de ser tratado solamente entre ellos. Ve y repréndele estando tú y él solos. Este tema, ¿cuál tema? El que él ha pecado contra mí, el pecado de este hermano contra mí, eso debe ser tratado solamente entre ellos. Escuchen con atención. No existe el deseo de hacer publicidad del pecado de aquel que ha pecado contra nosotros. ¿Esto qué implica? Esto implica mucha atención. Sigamos con mucho cuidado la palabra en su contexto. Si entonces nos está hablando de que no debe prevalecer ningún deseo de hacer público el pecado del hermano que me ha ofendido, aquí entonces está imperando, escuchen con atención, la misericordia y el deseo del perdón y de la restauración. Esto es lo que está imperando. ¿Sí? No el deseo de, lo voy a publicar en mis redes, voy a hacer esto, voy a darle publicidad y que vean al hermano tal cual es, él pecó contra mí, él hizo algo terrible contra mí, etcétera, y comienzan a desacreditar, a difamar a los hermanos. La palabra de Dios dice, no difames a nadie. Ve y repréndele estando tú y él solos. Ahora, la palabra repréndele viene del término griego elenco, que significa poner las evidencias a la luz. Ahora, escuchen con atención. El que ha sido ofendido le presenta las pruebas al que
al que ha pecado contra él, pero no hace la función de juez. Esto es muy importante. Presentas las evidencias al hermano. Mira, hermano, pecaste contra mí en esto. Aquí están las pruebas de que pecaste contra mí, pero no de una manera jurisdiccional, no de una manera atribuyéndose esa investidura de ser juez. La idea es para que se arrepienta el hermano. Nuevamente, veamos con atención, está imperando la misericordia, el deseo del perdón, el deseo de la restauración. Aquí están las pruebas. Tú pecaste contra mí, mira, nadie sabe, nadie tiene por qué enterarse, lo estoy hablando contigo directamente, estamos en una absoluta privacidad y está imperando entonces la misericordia, el deseo del perdón y la restauración. ¿Lo ve con mucho cuidado? El contexto que nosotros tenemos es que el Señor dice, no quiero que pequen contra estos pequeños, no quiero que hagan tropezar, entonces tenemos todo este contexto y bajo todo este contexto estamos siguiendo lo que el Señor dice. Ahora, después versículo 16 dice, mas si no te oyere, si tú ya agotaste esta vía, hablaste primero con él a solas, en secreto, no hiciste una publicidad de lo que había sucedido, no lo divulgaste con el hermano, con la hermana, con los demás. Oh, vean, este hermano me hizo esto, es terrible. No, fue de una manera totalmente discreta, secreta, y con la intención de que el hermano se arrepintiera, no con la intención de juzgar al hermano, sino de que el hermano se arrepienta. Si esto no funciona, Mateo 18:16, mas si no te oyere, es decir, si no se arrepiente, y esto denota entonces la idea de que se esperaba ver el fruto de arrepentimiento en la conducta del hermano por cuanto se agotó ese primer paso y se habló a solas con él. Entonces esto también está implicando que no es de manera rápida. Ya hablé con él, no quiso hacer caso. Me voy al segundo punto que debo tomar. No lo hizo, me voy al tercer punto, como si tuviese prisa de que ya quiero que condenen al hermano y punto. Es malo, él es malo, que salga de la iglesia, etc. No, la idea es, si no te oyere, es decir, hay un tiempo prudente en el que, bueno, voy a ver si recapacitó, no con sus palabras, sino su conducta sí ha cambiado, es decir, si pude ganar a mi hermano, entonces si veo que no hay una conducta arrepentida, entonces, segundo paso, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y esta sería la segunda acción. Primera acción en privado, lo agotamos en privado, no se logró. En privado prevalece la idea del perdón, de la misericordia, de la restauración, no se logró. Voy a la segunda acción. La segunda acción es tomar al hermano. Entonces ahora tomo conmigo a 1 o 2 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, la palabra toma viene del griego paralambano, que significa tomar para uno mismo o asociarse. La palabra aún, toma aún, viene de eti, que significa todavía o además. Es decir, entonces, asóciate, toma aún, además, si no se logró esto, toma además contigo entonces 2 o 3 testigos, ¿sí? Ahora, quiero que vean con mucha atención. Hasta este momento el pecado ha sido comunicado solamente a 2 o 3 testigos. Ese pecado está entre el hermano que ha pecado contra ti, contigo, y con los 2 o 3 testigos. En todo caso, estamos hablando de 5 personas. Vean con mucha atención. Se tiene el interés de guardar discreción. No se tiene el deseo de hablar públicamente. ¿Por qué? Porque se quiere restaurar al hermano, se quiere perdonar al hermano, se quiere resolver ese problema con el hermano que ha pecado. Ahora, los testigos. Los testigos, que esto también produce mucha controversia.
Dicen algunos, bueno, es que la palabra de Dios dice que debo tomar a dos o tres testigos y estos testigos vienen, vas con el hermano, a hablar, hermano, y hable contigo, no resolvimos este problema, te mantienes en una actitud en la que no te quieras arrepentir, ahora traigo dos, tres testigos para resolver este problema, y los testigos comienzan a decirle, hermano, usted está mal, hermano, usted tiene que cambiar, usted, y empiezan a hablar contra él, condenarlo, etcétera, pero vamos a ver cuál es la función de los testigos. La palabra testigos viene de martur, que significa alguien que puede certificar lo que ha oído o visto. Mucha atención. Ahora, este término testigo se está tomando precisamente bajo el contexto de Mateo en el derecho romano, ¿sí? Es decir, el sentido de testigo en el derecho romano era simplemente alguien que va a certificar lo que ha oído o lo que ha visto. ¿Qué es lo que van a certificar ellos? Van a certificar precisamente esa segunda reunión, esa segunda acción que está ejerciendo el hermano para ir contra aquel que ha pecado contra él. Entonces, el testigo no participa porque no se pecó contra los testigos, no tienen participación, no tienen participación ellos. Algunos dicen, oh sí, pero es que dice, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, ¿sí? Y dicen, ahí está, la palabra de Mateo 18:16 está diciendo que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Palabra de los testigos, dicen, es que los testigos están hablando. No. El sentido es entendiéndolo. Mateo dice testigo en las usanzas de ese momento que se escribe el Evangelio de Mateo, y la usanza es que el mártir, el testigo, es solamente aquel que va a certificar aquello que ha oído o que ha visto, que es lo que va a ver precisamente esta segunda reunión que va a tener el hermano con aquel que le ha ofendido. ¿Sí? Ahora, Mateo 18:17, si no los oyere a ellos, ahora, aquí algunos dicen, bueno, ahí está, es que mira, dice, si no los oyere a ellos, esto quiere decir que entonces los testigos hablaron. No, los testigos no hablaron. La palabra oyere viene de kouo, que significa oír mal, oír sin cuidado, o sencillamente significa negarse a obedecer, es decir, si no los obedeció. ¿Sí? ¿En qué no los está obedeciendo? Precisamente en la invitación que se le está haciendo al arrepentimiento. Si no los oyeres, si no se está arrepintiendo el hermano, ni aún con la presencia de los testigos van a certificar y van a decir, soy testigo. El hermano le dijo, hermano, es la segunda vez que vengo, ahora vengo con testigos para dar claridad a este punto. Te mantienes en tu pecado, pecaste contra mí, no, que yo no pequé contra ti, que tú eres un mentiroso, esto y aquello. Entonces, si no los oyere, bueno, entonces ya agotamos la primera parte a solas, ya agotamos la segunda parte con los testigos. Es un círculo muy pequeñito todavía, 5 personas a lo mucho que se han enterado acerca de este pecado. La tercera acción sería, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, si no hay evidencias de frutos de arrepentimiento, es decir, nos habla también de que se dice a la iglesia. Bueno, primero, comunicarlo a la iglesia. ¿Qué significa esto? La iglesia es la eclesia, los llamados fuera es la congregación, es decir, llama a la iglesia local donde pertenece estos hermanos, a donde pertenecen estos hermanos, tanto el que ha pecado como el hermano que está ofendido. Y esto de llamar a la iglesia no es de, oh hermanos, queremos anunciarles que el hermano ha pecado, esto no. Este de llama a la iglesia es llama a la iglesia, pero a través de quien representa a la iglesia. Es decir, llama a la iglesia, dilo a la iglesia, comunícalo a la iglesia a través de sus pastores, pero nuevamente con la intención de buscar la reconciliación del hermano que ha pecado. Ese es el punto que está prevaleciendo. Yo quería resolver el problema con el hermano, no se pudo. Yo quería resolver el problema con la presencia de testigos, no se pudo. Ahora, pastor, se lo comunico a usted para que usted intervenga como la iglesia en este pecado con el que ha pecado este hermano contra mí, y que se pueda resolver este problema. Y después dice, y si no oyere a la iglesia,
es decir, si no oyere a la autoridad de sus pastores, de sus representantes, tenle por gentil y publicano. Y aquí es donde muchos dicen, bueno, no hizo caso, ok, entonces convocan a la iglesia y dicen, hermanos, queremos comunicarles, el hermano fulano de tal, desde este momento está excomulgado, desde este momento es considerado gentil y publicano y es un expediente que se cierra, sería mejor que no hablen con él, que no lo frecuenten, bórrenlo, etcétera, y se termina. Y es la forma en cómo se aplica la disciplina eclesiástica. El hermano no se arrepintió. Bueno, entonces fuera de este lugar, aquí no te queremos, tú no perteneciste nunca a nosotros y tantas cosas que se van derivando. No eres nacido de nuevo, eres un falso hermano, etcétera, tantas cosas. Tenle por gentil y publicano. Y ese tenle por gentil y publicano es como la sentencia máxima, el poder decir, aquí sí hay orden, aquí sí hay disciplina en la iglesia, gloria a Dios, pero ese hermano es terrible. Tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué quiso exactamente decir Jesús con esto? Tratarlos como casos imposibles, como casos irrecuperables, realmente es lo que el Señor cuando menciona en Mateo 18:17, tenle por gentil y publicano, realmente usted llega a considerar que el Señor Jesucristo tenía en mente el decir, hay casos imposibles en la iglesia, esos casos imposibles, deséchalos y punto, tú sigue trabajando, que no te entorpezcan, es gente que no funciona, que no sirve. ¿Es eso lo que el Señor Jesucristo habrá querido decir? Sin duda alguna que no. Toma la palabra en su contexto. Miren, Jesús nunca puso límites al perdón humano. Nunca. En los evangelios, cuando Jesús habla de gentiles y publicanos, siempre lo hace con simpatía y amabilidad y aprecio de sus buenas cualidades. Entonces, es como si Jesús estuviese diciendo, miren, considéralos como gentiles y publicanos, ciertamente, ¿sí? Se agotó la primera fase, la segunda fase, la tercera fase en esta disciplina, no hubo una corrección. Considéralos como gentiles y publicanos, ciertamente. Pero considéralos como gentiles y publicanos, nunca implicaba un desecho, un menosprecio, no sirven, no. Considéralos como gentiles y publicanos. Pero yo no he encontrado que los gentiles y publicanos sean casos perdidos. Mi experiencia es que también ellos pueden ser tocados por mí, y el ejemplo de ello, Mateo y Zaqueo. Entonces, aun cuando el ofensor no te oiga, aun cuando el ofensor no te oiga, no oiga a los testigos, no oiga a la iglesia, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es, se le puede recuperar, como yo lo hice. Ve entonces que estas palabras de tenle como gentil y publicano no están implicando un rechazo hacia la persona. Sí, considéralo como gentil y publicano. Está bien, sí, no forma parte de la comunidad cristiana, de la iglesia local en ese momento. Sí. Pero, aun cuando el ofensor no escuchó, no oyó a los testigos, no oyó a la iglesia, el Señor Jesucristo dice, se le puede recuperar como yo lo hice. No es un mandato a perder la paciencia, no es un mandato a condenar a diestra y siniestra, es un desafío a ganar con amor el corazón más duro. Jesucristo nunca concluyó que hubiera casos perdidos y nosotros tampoco debemos hacerlo. Mateo 18:18. Entonces llegamos ahora sí a los versículos, al texto que tenemos en este ejemplo. Mateo 18:18, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa, ciertamente habla de atar, pero tomando la palabra en su contexto, el contexto que tenemos ha sido la disciplina eclesiástica. Entonces, atar, ¿qué significa en la tierra? Será atado en el cielo significa disciplinar. De cierto les digo que las disciplinas entonces
que coloquen en la tierra serán colocadas también en el cielo. Entonces, lo que estamos teniendo en esta palabra habla de la disciplina, disciplinar. Mateo 16:19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves hacen una referencia a la autoridad, esta autoridad para declarar lo que será atado, lo que será desatado. Entonces Mateo 16:19, en relación a Mateo 18:18, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra, nos está hablando entonces de la disciplina que se aplica en la tierra. Mateo 18:18, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Cristo ya ha dado instrucciones para tratar con el pecado en la congregación local. La iglesia tiene entonces la autoridad de declarar si alguien ha sido perdonado o no, ha sido atado o desatado. La iglesia no determina el juicio, declara el juicio conforme a la palabra de Dios. Y conforme a la palabra de Dios, aquí se nos ha presentado primera acción, tú y él solo; segunda acción, con la presencia de testigos; tercera acción, dilo a la iglesia. La iglesia entonces, obedeciendo la palabra de Dios, al declarar este juicio o disciplina en el cielo, es una expresión de que Dios también está de acuerdo, porque se actuó de acuerdo a su palabra. Esto significa que una disciplina que se aplica fuera de los parámetros bíblicos no es una disciplina que Dios está avalando. Es algo que Dios no está respaldando. Y esto que se está presentando en Mateo 18 está bajo el contexto de la iglesia local, de la congregación local. Mateo 18:19, otra vez les digo que si estos dos son los que se han hecho referencia en el versículo 16, estos 2 o 3 testigos, que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿cuál? Las que se encuentran en el versículo 15, 16 y 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve a hablar a solas con él; si no, lleva a los testigos; si no, dilo a la iglesia. Entonces, otra vez les digo que si se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, es decir, esta disciplina que la están poniendo en las manos de Dios para aplicarla, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En la tradición judía existía lo que se llamaba el minyan, que es una asamblea, y se requerían 10 personas al menos para constituir una reunión de asamblea o una reunión o una sinagoga, un culto de oración pública. Jesús aquí lo que está diciendo cuando él dice 2 o 3 congregados, bueno, hace referencia, los judíos están entendiendo, se está refiriendo al minyan. Entonces Jesús está prometiendo que a pesar de que una audiencia sea tan pequeñita como 2 o 3 congregados en su nombre, para efectos entonces de la determinación de alguna disciplina eclesiástica, aunque sea pequeña esta audiencia, entonces el Señor está prometiendo: yo estoy ahí con ustedes. Y lo que entonces vemos a lo largo de estos versículos es que ha imperado el tema de el perdón. Vemos entonces, comienza el Señor con el Mateo 18:1, comienza con quién es el mayor, va cambiando toda esta narración, y después las ofensas, los tropiezos, después está hablando, se está centrando en el perdón, la misericordia. Tanto que, por ejemplo, Mateo 18:21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Vean,
Pedro le está diciendo, Señor, entonces de esa forma es como podemos aplicar la disciplina eclesiástica. Muy bien, hemos aprendido entonces de aquí en adelante, hermano que esté pecando contra nosotros, vamos a aplicarle disciplina eclesiástica de manera rigurosa. No, Pedro está entendiendo, se le acerca y le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Vea, Pedro está entendiendo perfectamente que el tema que se está tocando, que la parte central que ha tomado esta narración es el perdón, la misericordia. Que cuando el Señor dijo, tenle por gentil y publicano, aún ahí el Señor está hablando de que impere la misericordia, ¿sí? Ahora, el apóstol Pedro dice, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peca contra mí? Él dice, ¿hasta 7? Bueno, los rabinos pensaban que Dios en el Antiguo Testamento había perdonado 3 veces a los enemigos de Israel, entonces ellos decían, se debe de perdonar 3 veces. Y Pedro, conociendo esto, de la historia judía, entonces él dice, Señor, ¿hasta 7? O sea, Pedro quiere presentarse como alguien totalmente lleno de misericordia, de perdón. Pero vemos que en Mateo 18, 22, Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, 70 veces 7 nos refiere no a que se haga una operación 70 por 7, sino es un modismo de innumerables veces. Es decir, Jesús le está diciendo, no te digo que lo perdones hasta 7 veces, no, te digo que innumerables veces que lo perdones cuantas veces sea necesario al hermano. Ese es el punto. Toma la palabra en su contexto. Entonces debemos de tomar la palabra en su contexto. Yo espero que en esta clase que hemos agotado, en este ejemplo que hemos utilizado con Mateo, capítulo 18, en estos versículos, que haya sido clara la explicación de lo importante que es el tomar la palabra bajo su contexto. Que el Señor les bendiga a todos. Muchas gracias.